Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas. Hoy, como ustedes están ya acostumbrados, después de haber terminado esta segunda temporada, estamos teniendo entrevistas ya directamente desde donde están nuestros patrimonios nacionales, nuestros tesoros nacionales en cualquier parte del mundo. Y vamos a comenzar esta temporada de entrevistas a nuestros patrimonios, como lo dije, nuestros tesoros nacionales, que están por allí muchas veces haciendo patria y que acá en Colombia pues no sabemos exactamente lo que están haciendo. Y vamos a estrenar esta temporada de entrevistas en el exterior con uno de ellos, con una persona que apenas ustedes lo vean, lo van a amar, lo van a querer. Nuestra productora, nuestra directora, nuestra producción, apenas lo vieron, se enamoraron de él, y él tiene eso, tiene esa energía tan hermosa y tan bella que proviene de su buenaventura del alma, de una familia maravillosa que desde muy niño, desde cuando nació, entendieron la importancia de que cada uno de nosotros teníamos unas entrañas, un corazón, unos talentos, tenemos inclusive un camino que muchas veces puede ser difícil para todos nosotros de recorrer, pero que gracias a estos maestros y a estos padres que tuvimos, como él, pudieron hoy día llegar a ser el número uno en el mundo. Él es Fernando Montaño. Fernando Montaño es artista, solista del Royal Ballet de Londres, filántropo, emprendedor, modelo, diseñador del Madison Cacho. Ahora va a contar un poquito más de eso. Y uno de los títulos hermosos que tiene es que es doctor honoris causa de las artes de la Universidad de Bath en Reino Unido. Fernando, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Ricardo, escuchándote, estaba recordándote que he tenido varias facetas contigo, como ministro, llamándote Your Excellency, eh, cónsul, y por supuesto la que más me gusta, amigo. Sí, eso es. Y yo creo que eso es lo que la gente siempre dice de ti y habla de ti, ¿no? Cuando uno conoce personas cercanas a ti, siempre lo mismo, eres un gran amigo, entiendes lo que significa esa palabra de ser amigo, y esa fuerza que además tú también le pones a las personas que te rodean, ¿no? A los consejos que das, al pensamiento racional que tienes, y que yo quisiera comenzar por ahí. Fernando, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos esas raíces, tu familia. Tuve la oportunidad de conocer a tu padre, y yo dije, con razón que llegaste a ser el número uno también, y eres el número uno en el mundo. Cuéntanos de dónde vienes, quién es tu papi y tu mami. Bueno, sí, yo provengo de Buenaventura, del Puerto del Mar, del cual yo siempre tengo muy lindas memorias, porque en los 5 años y medio que viví ahí en Buenaventura, pues fueron unos años muy lindos de mi vida, porque pues la humedad de Buenaventura, las lluvias, los fuertes aguaceros, pues nunca se me olvidan. Y de trepar en los árboles y de comer la fruta así recién fresca del árbol. Entonces, esos recuerdos y esa infancia, esos primeros recuerdos de infancia, pues me marcaron mucho porque fueron muy felices. Que digamos ya ahora, ya de adulto, digo, ¿por qué hemos cambiado tanto? Porque esa memoria que de verdad yo tengo en esa niñez ahí en Buenaventura, escuchar el ferrocarril, comer el chontaduro, incluso una de las cosas muy lindas que nunca se me olvida de mi niñez es que pude tener la fortuna, ¿no? de conocer y de ver así tan cerca a comunidades indígenas
que vestían con sus pampanillas y eso, que claro, para mí en esa edad de niño pues era como algo muy mágico Sí. y comer curís y cosas así muy exóticas. La verdad que sí, esa niñez ahí en Buenaventura fue algo muy exótico, muy bello. Las culebras que salían a veces en la cocina y pues ahí uno con susto, ¿no? Todas esas cosas pues me marcaron mucho y tengo ese recuerdo muy, muy lindo. Y por supuesto mi familia, pues yo soy el hijo menor de los cuatro hijos que mis padres tuvieron. Y por supuesto siempre digo que fui como ese error porque mi madre ya después de haber tenido a mi hermano, ella ya se había operado las trompas para no tener más hijos. No, Pero bueno, algo pasó que yo estoy aquí haciéndoles el cuento. es un Y, milagro, lindo, con razón. y sí te digo que creo que como lo que tú planteabas de que mis padres de cierto modo fueron unos grandes visionarios, Sí. porque independientemente, digamos, que en ese entonces, que fue cuando yo vi el ballet por primera vez, que para quienes no me conozcan, pues esa es mi arte o una de mis artes. Pues cuando yo lo descubro, en ese entonces no sabíamos que era el ballet ni nada, pero ni mi familia tampoco. Ujú. Pero siempre ellos pues apoyaron desde sus posibilidades esas semillitas o esos talentos que cada uno de nosotros fue mostrando a medida que íbamos creciendo. Ujú. Y sí, mi padre era portuario, él trabajaba, era un cotero de puertos de Colombia en ese entonces. Y yo casi no veía mucho a papá en esos primeros años porque pues él tenía unas jornadas muy largas, unas jornadas muy, muy largas. Y con quienes pues teníamos mucha más conexión o veíamos más era pues a mamá, Ujú. que en paz descanse. Eh, y sí, pues mi mamá creo que es como muchas otras madres, eh, pues colombianas y también yo creo que en todo el mundo se encuentran esas madres que hacen todo por sus hijos, desde el punto hasta de sacrificar ellas sus propios sueños y deseos de crecer y de hacer cosas lindas en sus vidas y solo por el simple hecho de crear ese hogar y de estar juntos hasta el final. Ujú. Entonces, creo que sí, mi madre es uno de esos ejemplos, como muchas otras que hay por ahí. Eh, y también algo que yo recalco de mis padres y que lo llevo siempre fue eh, bueno, una la educación y la otra cosa que siempre recalcaron mis padres y mi mamá fundamentalmente era de siempre estar bien presentado. Donde quiera que fuera, ella nos decía que aunque tuviéramos solamente dos pares o dos mechas, como decía a veces ella, aunque uno tenga dos mechitas, uno siempre debe tenerlas limpias, ir planchadito con la camisa por dentro. Bueno, ahora a veces ya me las pongo, pero no, mentiras. Pero sí, es verdad que cosas así que creo que siempre cuando uno se presenta en cualquier esfera, en cualquier lugar, hacen la diferencia. Ujú. Entonces, sí, yo crecí en un lugar muy, muy feliz, con muchísimas dificultades económicas, pero digamos que pues eso no era un impedimento o algo que me hiciese sentirme inferior en ningún momento, porque pues siempre tenía ese orgullo ¿no? de estar en una familia feliz, trabajadores y con muchísimos sueños como todos. Sí, Fernando, te hago esta pregunta porque últimamente, bueno, después de pasar tantos años en estas exploraciones sobre quiénes somos, me he encontrado que la generación actual, por ejemplo, menores de 18 años, he venido hablando en varios colegios en todo lo que significa la importancia de la protección de la tierra y la conservación de los recursos naturales y de volver a conectarnos. Me he dado cuenta que la pandemia vino a aislarnos bastante, a traernos sentimientos como la tristeza, como la soledad, como el abandono, que florecieron en este ejercicio de aislamiento en la que estuvimos sometidos y que realmente lo que pudimos echarle mano realmente, la vacuna que realmente funciona o funciona en estos momentos es
el origen, es la familia, es lo que tenemos adentro también en el cerebro, en los pensamientos, y un pensamiento optimista y un pensamiento de que nosotros, como lo acabas de decir, somos dignos de ese pensamiento, de esa fuerza, de esa raza, de esas tradiciones, y que sí podemos transformar, sí podemos hacer esos cambios, sí podemos cumplir esos sueños. Hablando mucho con ellos, me decían, no, es que ahora ya no queremos emprender. Es decir, se dieron cuenta porque la generación, la anterior a ellos, era la generación de los emprendimientos, ¿no? Es la generación de la innovación, emprendimiento, etcétera. La que tiene hoy día 30 años, 28, 25 años, son emprendedores. Pero se han dado cuenta que es muy difícil ser emprendedor y muy difícil seguir ese camino, ese corazón con los diferentes sueños. Y tú eres un ejemplo muy grande de ellos. Yo, escuchando tu historia y a través de tu padre también, me di cuenta que esa es realmente la única fuerza que nos puede mover, es la fuerza interna, el pensamiento que llevamos adentro, de que sí podemos seguir nuestro corazón, el corazón que palpita y un corazón de bastante pasión por lo que somos, y que tenemos que definitivamente ir hacia allá, trabajar fuertemente con la juventud, trabajar fuertemente en decirles si pueden transformar esos pensamientos negativos por positivos, porque además cuando tú transformas el pensamiento, transforma la emoción también, ¿no? Sí. Entonces me imagino que eso fue lo que hiciste, o cómo fue el proceso. Sí, por supuesto. Yo creo que yo desde muy chiquito tenía como una fuerza, o tengo una fuerza de voluntad que yo creo que es como inquebrantable. Hay días, por supuesto, que se puede uno sentir un poco pues bajo o con poca energía, porque a veces hay cosas que pueden fracasar o no ir de la mejor manera, y uno sí se puede sentir pues bajo de energía o desmotivado. Pero la verdad que yo creo que una de las llaves de poder lograr los objetivos en la vida es tener una gran fuerza de voluntad propia. Y algo que es súper importante, y yo también siempre lo comparto, es uno nunca compararse con tu vecino o con las otras personas que están alrededor, porque cada uno de nosotros tenemos un camino individual. En ese mismo camino y en ese mismo proceso podemos inspirarnos, más no compararnos con los otros. ¿Por qué? Porque cuando nos comparamos con otra persona, nos estamos, digamos, desvaluando toda nuestra riqueza, pero además nos estamos atrasando como 100 pasos más, porque cada uno de nosotros tenemos un ADN diferente y tenemos oportunidades en la vida en momentos diferentes que se van a ir paulatinamente mostrando. Pero a medida, apenas nosotros comenzamos a compararnos por qué esta otra persona está haciendo así, le está yendo bien y a mí no, comenzamos a atrasarnos y nos vamos quedando atrás en la carrera de nuestro propio camino. Y sí, también comparto lo que tú dices. Bueno, creo que en post-COVID, digámoslo así, sí se ha creado como una especie de tendencia de que todo tiene que ser súper rápido, ¿no? De que de hoy en la mañana, o sea, no hay procesos de vida. Tiempo perdido de pronto, como tratando de recuperar el tiempo que perdimos. Sí, puede ser, pero igual yo creo que, y también creo que hemos perdido la parte humana, de ponernos en los zapatos del vecino, de quien está, la parte de que no solo somos nosotros, sino que somos todos parte de un ecosistema. Y dentro de ese ecosistema no podemos ser yoístas completamente, porque debemos de respetar el espacio de las otras personas. Y pienso que sí, nos hemos vuelto, debido a la soledad, a muchas personas que perdieron también muchos seres queridos, que puede afectar, y es muy válido. Sin embargo, siempre creo que muchos pensamos, yo creo que después de esto vamos a cambiar. Y sí cambiamos, pero a veces no en las cosas más esenciales y las cosas más básicas. Porque justamente hoy estaba leyendo un artículo
y estaban dando estadísticas sobre en el 2070 de qué tanto espacio de la Tierra los seres humanos vamos a estar compartiendo con los animales de vida salvaje. Ajá. Porque la humanidad está creciendo, al igual que algunos animales siguen evolucionando, otros se están extinguiendo. Pero es súper interesante ver qué tanto vamos a poder, qué tanto espacio habrá en la Tierra para poder convivir los seres humanos, pero también con el resto de animales de los que han sobrevivido, porque todos estamos buscando como una forma, ahora digamos hay algunas personas que están queriendo vivir más en las montañas o en lugares más llenos de la naturaleza. Sí. Pero también estamos, al hacer eso, también estamos invadiendo de cierto modo esos espacios que también hay otros animales de vida salvaje que están en esos espacios. Entonces, esa convivencia, se están haciendo ya estos estudios de ver cómo va a ser si lograremos convivir con los animales salvajes o qué tanto vamos a dominar nosotros o predominar nosotros sobre todo ese ecosistema que tenemos. Muy lindo lo que estás diciendo, porque de eso queremos hablar ahora, un poco acerca de ese rol nuestro dentro de nuestro ecosistema, porque tú eres un activista muy importante y filántropo en estos temas también. Pero quería decirte, para enmarcar esta visión tuya, también preguntarte algo, y es que haber sido solista o ser solista del Royal Ballet de Londres muy posiblemente no era la única meta que tú tienes. Es decir, mucha gente te relaciona con el Royal Ballet de Londres como bailarín, pero cuando uno conoce a Fernando, tú eres todo. Entonces, y eso lo digo porque, claro, y lo mismo pasa con los deportistas, ¿no? Con los artistas que logran ciertos niveles de éxito en performance, en su trabajo, pero que el ser humano, ¿dónde está? Y ese ser humano es el que quisiéramos hablar un poquito más. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, yo estoy en un ejercicio con 56 años, de reinventándome también permanentemente en lograr disfrutar más la vida sin miedos, por ejemplo. O sea, yo tumbé muchas puertas también, me transformé desde muy pequeño también, pero siempre con miedos. O sea, siempre me acompañó el miedo, pero yo tumbaba el miedo, pero siempre era como angustia y no disfrutaba realmente la tumbada de puertas, y los procesos no los disfrutaba. Ahora quiero disfrutarlos, todavía Dios me dio la oportunidad para hacerlo, entonces estoy en un ejercicio muy interno de también disfrutar esto que estoy haciendo y que hago ahora. La pregunta es, para ti, tú, Fernando Montaño, ¿cuáles son tus metas que tienes como ser humano que eres? Bueno, yo creo que, como tú lo dices, soy una persona o un artista, que es como yo me considero, que le encanta, ¿no? O pienso, o de la forma en que yo pienso, o mi filosofía es exactamente de que el ser humano, todos tenemos varios talentos, no solamente un talento. Y si a veces posiblemente la sociedad se les hace un poco difícil cuando ven a una persona que es así, que no solamente es el bailarín, sino que está la parte filántropa, está la parte que expresa su arte por el medio de la pintura. Y yo, digamos, o escribo o son cosas, es la forma de yo como desde mis entrañas, la forma de expresar todo el talento o todo lo que sale de mi corazón en diferentes expresiones artísticas o simplemente también con acciones caritativas. Y yo pienso que si los seres humanos en general nos pusiéramos un poquito o nos diéramos la oportunidad de desarrollar esos otros talentos que aquí detrás, ¿no? de la manga o bajo la manga tenemos, yo creo que podemos en realidad descubrir todo nuestro potencial como ser humano, como raza humana, y tal vez no quedarnos como a la mitad, porque muchas veces
sí puede ser. Yo pude haber tal vez me pude haber conformado con simplemente llegar a Royal Ballet y a seguir y hasta ahí quedé. Y en realidad no, en realidad no creo que en la vida uno siempre debe de reinventarse como las mismas células de tu cuerpo, Cuerpo, como, claro. la misma tierra que evoluciona. Sí. Y yo creo que es importante. Nos regeneramos. Exactamente, exactamente. Y creo que el ser humano, nosotros como raza humana, y debemos de ir al paso de esa evolución, porque si no nos vamos quedando atrás. Y, y, Pero ahora, ¿Y ahora en qué estás? Entonces cuéntanos ahora de esa cantidad de frentes que tienes de expresión de emociones, comunicando, pero también emprendiendo. Cuéntanos un poquito más de estos nuevos proyectos que tienes. bueno, yo por supuesto continúo haciendo algunas performances y espectáculos. Justamente ahora acabo de regresar, estoy ahora de vacaciones, descansando un poquito, pero estuve ahorita aquí en Capri, donde se me otorgó un premio internacional de la danza. ¿Ahorita dónde estás? En este instante. Estoy en el sur de Francia. Ah, qué bien, qué Y, tristeza. y, y, y después voy a New York, voy a estar en New York con unos espectáculos ahí, pero también al mismo tiempo estoy combinando pues mi diseño con mi marca de ropa sostenible, que ¿Qué? trabajo ¿Cómo pues se llama? Maison Quechua, Okay. que yo trabajo con comunidades tanto del Perú como de Colombia, porque hago como esa unión de Colombia. Digamos, tenemos una gran maestría con todo lo que es la joyería y el manejo del oro. Eh, pero todos con comunidades pequeñas de artesanos donde todo es muy artesanal, desde cómo se recolecta el oro, que van con la batea en el río, todo muy como de la forma tradicional, antes de que, digamos, la revolución industrial llegase, que fue algo todo mucho más masivo, que por supuesto nos ha ayudado a desarrollar, pero también nos ha ayudado a hacer horrores en el sentido que no hemos sabido tener el balance, porque yo soy muy partidario de que en todo se necesita un balance, no podemos erradicar una cosa o quitar la otra, o también de cómo damos esos mensajes para que la gente vaya concientizándose y vaya haciendo esos cambios paulatinamente. Ujú. Entonces, sí, trabajo con estos artesanos tanto del Perú, las alpaqueras, porque uso la alpaca, pero también estoy desarrollando mucho lo que es mi pintura y mi escultura, que la verdad es algo que lo tenía desde muy chiquito porque yo le hacía las tarjetas a mi mamá del Día de la Madre y cosas así. Y bueno, ella me decía mis mamarrachos, ¿no? Que le encantaban mis mamarrachos. Y, y ahora, a raíz también, lo que tú decías, porque hay momentos como de dolor o de falta de otras cosas, y es en esos momentos donde uno debe ir a su interior, al centro de sí mismo Ujú. y buscar esas otras talentos o herramientas que cada uno de nosotros tenemos, Ujú. y es ahí cuando comenzamos a desarrollarlas y como que también vamos sanando ese dolor o esas penas Ujú. o esos procesos que vamos pasando. Sí. Muy bien. Y estando en el exterior tanto tiempo por fuera, Fernando, también te permite a ti, de alguna manera, ver nosotros en qué estamos también, los colombianos o las Por colombianas también. supuesto. Te pregunto Siempre. eso, te pregunto eso, cómo está Colombia o cómo estamos los colombianos, las colombianas en esta evolución también, porque creo que vamos un poquito adelante en cuanto a cuando tú miras la tradición de nuestros indígenas, de nuestras comunidades locales, de nuestra comunidad afrodescendiente también que se encuentra en nuestros territorios, que están restaurando ese conocimiento, esa tradición, nuestros sabores, como tú lo decías, nuestros olores. Creo que estamos cada vez más orgullosos de ello y eso es lo que el mundo también de alguna manera está buscando. Sí. A ver, yo qué te digo, es verdad que sí, yo he pasado más de la mitad de mi vida fuera de Colombia. Yo sí, pues salí desde muy jovencito, a los 14 años.
y siempre vuelvo, siempre yo tengo conexión con Colombia, mi familia sigue en Colombia. Eh, pero sí, siempre, además, yo creo que eh, no sé si es ese eh, pues amor, porque sí es amor, porque igual la raíz es la raíz, ¿no? Y yo creo que siempre es importante de una forma u otra estar conectado con esa raíz, porque cuando uno se siente posiblemente perdido en el mundo, Mm, es ahí donde uno regresa, ¿no? sí, Y es de ahí donde se recargan las baterías y te ayudan como a seguir adelante, a pedalear, ¿no? ajá, Y, y sí, si veo a Colombia, si veo a Colombia, eh, siempre yo creo que Colombia es un país muy rico en recursos naturales, en muchos aspectos. ujú, Pero a veces pienso y justamente te doy un ejemplo. Yo, a ver, hace poquito estuve, hace un mes más o menos estuve en Colombia y algo curioso que es, o sea, algo muy humano que es regresando a esa esencia. Eh, Estaba en la fila para entrar al control de pasaportes, ¿no? Pero estaba un poco perdido porque tenía conexión, porque por primera vez descubrí el paraíso que hay en Neiva, a propósito, en Neiva. Adoré, adoré. ay, sí, Y mi tierra también, sí, en mi Huila también. estaba medio perdido porque tenía que hacer conexión y eso. Y le pregunté a un oficial, ¿no? A una persona para que me ayudase a encontrar, ¿no? Dónde tenía que ir. Pero en ese momento se me cae el pasaporte, se me cayó el pasaporte al piso y no noté la intención de la persona a tratar de recoger el pasaporte y me tocó Sí, porque creo que es como una reacción tan humana de si a alguien que le se le cae. cae algo, si alguien cae, como de darle la mano o de ayudarle. Sí, Y me pareció que puede ser como hemos estado en un proceso como de tanta violencia, de tanto sufrimiento, de tanto, que puede ser que esa, esa burbuja nos ha un poco cegado un poco y nos ha hecho olvidar en realidad de que todos somos parte de este ecosistema y debemos de no darnos la mano para poder seguir adelante y para seguir evolucionando y desarrollándonos. ujú. Y sí, digamos que es algo que posiblemente a nadie o tal vez otra persona, yo por ser artista a lo mejor como que me tocó, porque de verdad que sí, me dolió un poco me dio de tristeza de ver eso de dónde están esa, De conectarnos, pero a la vez exacto. expresar la emoción. Muy posiblemente tenemos la intención, pero no la Pero hacemos, no la sí, no, es no la como que ejecutamos, no la bloqueamos esa, ejecutamos. exacto. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando, o eso es lo que yo estoy percibiendo que nos está faltando ahora en Colombia. Es como, en realidad, quitarnos esa pared que estamos haciendo con las personas que están enfrente de nosotros y simplemente ser de la forma en que somos, de la forma más natural, de la forma más emotiva y sincera que podemos ser. Porque sí, Eso, eso que estás diciendo es muy importante. Yo lo noté un poco en Europa también, y eso sucede, yo creo que en general con la humanidad, lo que te dije un poco, lo que nos pasó, el aislamiento y la falta de conexión otra vez entre nosotros hizo que nos distanciáramos mucho más y que además inclusive desde el celular mismo estemos creando mm, mundos para nosotros falsos, inclusive planetas falsos. Ya de verdad no nos interesa mucho lo que pasa en el planeta Tierra, sino en sí, a través de mi celular. Y te iba a hacer esa pregunta porque yo creo que tú tienes una ventaja muy grande que fue la ventaja con la que comenzamos. Estos pensamientos que a ti desde niño te pusieron tus padres, pensamientos positivos de que tú puedes, inclusive solito, mandar sí, a los 14 años, irte fuera de tus padres, que era algo que también lo admiro mucho. Una invitada que tuvimos acá, Alegría Fonseca, una gran ambientalista del país, me decía eso, que ella también a los 14 años la montaron en un bus y le dijeron,
Adiós, no se te olvide que nosotros estamos, que los padres, tú tienes tus padres, pero siéntete sola, siente que tu potencial puedes, que tu energía propia puede, que tú cuando estás mirando tu potencial y te estás mirando adentro, tú puedes avanzar en ello. Y eso te quería hacer la pregunta, porque tienes una ventaja muy grande. Cuando uno empieza el ejercicio de mirar los pensamientos, algo que no nos han enseñado a nosotros también en nuestras culturas es proteger y amar nuestro cuerpo. Es decir, de nuestra mente y nuestra alma, también estar en ese ejercicio de amar nuestro cuerpo. No necesariamente con una intención de ser un bailarín o de ser un artista, sino que todo ser humano tiene que enfocarse en eso, aprender a amarse a sí mismo, no solamente sino su cuerpo, ¿no? Eso también, yo quisiera hacerte esa pregunta, porque hoy día creo que los grandes terapeutas del mundo, psicólogos, psiquiatras, están haciendo eso, es como las emociones, nuestro cuerpo mismo, a enseñarnos a sentir nuevamente, enseñarnos a respirar nuevamente entre nosotros. No sé si eso también lo puedes estar desarrollando o lo estás trabajando en tus ejercicios, en las visitas que tú haces, esa conexión con la tierra. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahora que estuve ahí en Neiva, yo hice una sección fotográfica bellísima eh, en el desierto de la Tatacoa. Y pues antes de ir, por ejemplo, a hacer la sesión fotográfica, pues me decían, no, que va a ser mucho calor y no sé qué. Y bueno, yo tenía mi idea que me iba a poner mis zapatillas de ballet y en realidad yo caminé todo, bueno, no todo el desierto, caminé esa área del desierto descalzo, hice mis fotografías descalzo y fue algo muy lindo el simple hecho de estar descalzo y sentir la tierra. Sí. ¿Por qué? Porque es verdad que sí, pues estamos a veces viajando aquí, viajando allá, teniendo toda esta información masiva diariamente que nunca en realidad nos detenemos por ejemplo, a disfrutar un vaso de agua, de cuando bebemos un vaso de agua, que es algo tan esencial. Entonces sí estoy muy, digamos, alertado regresar siempre a tener esa conexión con lo que es la tierra, el agua, incluso mirar hasta el cielo, el sol. Bueno, estoy más negrito también porque estoy cogiendo más sol todavía para tener más vitamina D. Sí. Y son cosas, incluso hasta el darse uno mismo un abrazo, de darle la mano a alguien, de darle un beso a alguien. Y un ecosistema que a ti te interesa mucho proteger son los océanos, ¿no? El mar. Sí, por supuesto. Un poquito más de eso. Y esto viene a raíz de haber nacido en Buenaventura. Claro. Porque, pues sí, Buenaventura está lleno de uno de los lugares más húmedos en todo el planeta, lleno de agua, del océano Pacífico. Y yo recuerdo de niño, yo nunca entré a bañarme en el agua, nunca, porque, bueno, en ese entonces, pues estaba sucio, y además también estaba la famosa playa basura. Y mis papás pues también le daba miedo pues que una ola pues me llevase y pues algo sucediese. Pero entonces yo crecí con eso en mi cabeza y yo aprendí a nadar en Cuba. Cuando yo estaba estudiando en Cuba, allá fue donde yo aprendí a nadar, sí, en el mar. Y no fue hasta el 2019 que estuve en Buenaventura y por primera vez pues nadé y para mí fue como un sueño más hecho realidad. Y sí, ¿por qué pienso que, bueno, los océanos son muy importantes para todo nuestro ecosistema? Pero además, lo que tú decías, que estamos mucho más interesados en ir a investigar qué hay más fuera de nuestra propia tierra que lo que está aquí adentro. Y los océanos creo que es una de esas joyas que tenemos que poco se ha investigado en realidad que hay en el fondo de los océanos. Ajá. Y algo que digamos es de admirar es la posición geográfica en la que Colombia se encuentra, teniendo los dos, o sea, en el Pacífico y el Atlántico, la cantidad de ríos que también tenemos. Me hace en realidad pensar que es una de esas joyas que estamos perdiendo porque la estamos dejando como de un lado
y no estamos en realidad protegiéndola como nos debemos de protegernos a nosotros mismos. Debemos de proteger todas ese mágico mundo que hay en los océanos. Sí, y de la contaminación y el control de los plásticos. Y tienes un show maravilloso, hermosísimo, también precisamente frente a estas bocas y tuya, ¿no? Sí, 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 sí. Yo siempre uso mi arte en general para enviar esos mensajes de una forma mucho más artística, como un puño, porque creo que tampoco los mensajes se deben dar de esa forma de aterrarnos y darnos horror y decir que ya mañana se va a acabar el mundo, que puede ser verdad que se puede acabar, pero eso nos horroriza, nos llena de temor y de horror. Y en vez de tal vez de ayudarnos a reaccionar y de hacer y de ser más proactivos y hacer cosas para protegerlo, nos llena más de miedo y de decir, bueno, tengo que gozármela hoy, como dice, hacer todo el corrinche hoy, porque si mañana se acaba el mundo, pues Sí. me enloquezco y hago todas las locuras que pueda hacer. Entonces sí pienso que los océanos son una gran joya que tenemos que protegerla, porque en realidad dependemos muchísimo, muchísimo de los océanos. Pero lo estás haciendo en todo el mundo, ¿no? En Reino Unido hiciste... Sí, sí, sí. En el Reino Unido, bueno, claro, yo hice esta campaña, hice una campaña donde yo uso pues la danza bajo el agua, trabajé con escuelas, los niños estuvieron haciendo reciclaje. La Armada hice, Británica también, ¿no? Sí, sí, hicimos eh, los backdrops de las fotografías, todo fue cosido y hecho por los niños y por 2 semanas todo el plástico reciclado, que los niños mismos se daban cuenta como, wow, toda esta cantidad de plástico usamos en solo 2 semanas. Y eran bolsas y bolsas. Entonces, es una forma de también concientizar ya a los niños de hacer el menor uso de lo que son los plásticos, porque en realidad yo me acuerdo también de niño que era en periódico, donde a veces uno iba y compraba y se llevaba la fruta, cosas así. Pero de repente ahora todo uno entra a los supermercados y es todo envuelto en plástico, que en realidad no es necesario. También necesitamos las bacterias que hay en el mismo área el aire para nosotros tener un sistema inmunológico fuerte. Ajá. Entonces, de repente hemos creado una sociedad donde todo tiene que verse tan perfecto o preciso, que en realidad nos está haciendo es perder la visión de que entre más natural las cosas sean, mucho mejor se pueden disfrutar. Fernando, tú que has tenido esa oportunidad de estar por fuera y que eres como ya lo dije anteriormente, un patrimonio nacional y un tesoro nacional frente a lo que has hecho en tu propio camino, también construyendo tu propio camino, que inclusive estaba pensando qué recomendación tú podrías hacer ahora que tuviste esa experiencia tan hermosa en Neiva, en nuestro Huila del Alma. Eso creo que te inspiró muchísimo para poder también llevarlo a una política nacional. Es decir, si Neiva pudo, ¿por qué no puede Medellín, Bogotá, Cali, tu Cali del Alma, Bucaramanga, Barranquilla, en estos temas de artísticos, ¿no? Porque creo que esa experiencia que tú tuviste fue muy bella. Yo te haría como esa pregunta: ¿cómo podemos multiplicar, o esa visión con la que te invitaron, esa visión que se tiene allá desde Neiva, cómo eso se puede multiplicar o convertirse en una política nacional? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que primero, pues hay que tener un diálogo. Hay que tener un diálogo, porque también creo que estamos en una sociedad que poco se comunica, ¿no? Se trabaja como en grupos aislados. Sí. Se están haciendo grandes cosas en todo el mundo, en la misma Colombia, pero esos grupos no comparten esa información con el resto de las personas, con el resto del gobierno, con el resto de la humanidad. Y allí creo que hay una gran falla. ¿Por qué? Porque si tú puedes estar haciendo las cosas más fabulosas
en tu burbuja. Pero Sí. si nadie más conoce de ellas, si no se comunica de ellas y no, esa información no llega a las personas que debe de llegar, Ujú. pues se queda ahí perdida. Sí. Y esa pregunta que me haces, eso, ¿cómo se puede replicar lo que yo acabo de hacer ahí en Neiva? Bueno, Sí. una, que las otras ciudades estén abiertas a tener la conversación para, para, para crear este tipo de espacios, porque de verdad sí yo me he quedado súper impresionado de la organización del festival, que ya no es un festival que lleva un año, sino lleva 8 años, y es un festival para escuelas, fundamentalmente para escuelas o academias de danza, de ballet clásico y contemporáneo. ¿Cómo se llama el festival? El Festival Internacional de Neiva, Ah, ok. Ballerine, Festival Ballerine. Ah, ok. Y, y la verdad, fue muy bello ver tantos niños, algunos no solamente de Neiva, sino de otros lugares de Colombia que estuvieron allí, que tuvieron el acceso a otros maestros, de ver también otros bailarines, de bailar ellos, de estar en la escena, de que sus padres también vean, ¿no? Todo el proceso que hay detrás Sí. de un bailarín, ¿no? De la formación. Ujú. Entonces, yo creo que sí, de una forma, y la danza, especialmente el ballet clásico, como formación estudiantil, es una gran herramienta de vida. Ujú. Porque aunque uno tal vez decida en un momento colgar las zapatillas e irse a hacer cualquier otra cosa, algo que nos da esa formación es la resiliencia, el respeto al cuerpo, además también el amor, el amor y la sensibilidad a las personas, a trabajar en equipo, a movernos al mismo compás de la música, que igual poéticamente en la vida eso también se debe hacer. Fernando, para ir cerrando, voy a hacerte una pregunta que yo creo que no estás preparado para que alguien te la haga, te la hiciera, pero ahora me hiciste acordar algo. Yo, desde lo que te he conocido, siempre a ti te ha interesado esas transformaciones de Colombia en nuestro territorio. O sea, cómo lo que te acaba de decir, cómo hacemos para seguir fortaleciendo esta capacidad, ese talento tan grande que tenemos en nuestro país a través de la cultura. Dentro de tus proyectos, ¿alguna vez has pensado estar en una entidad pública, dirigiendo una entidad pública o inclusive metiéndote en la política? Bueno, no necesariamente, yo no me veo como un político, pero sí me gustaría poder tener un poquito más un rol Coincidencia, que, sí, que en realidad se sea escuchado, no necesariamente como el gran artista que pues las personas me conocen, en el sentido de poder abrirle muchas puertas a otras. ¿Por qué? En el sentido, el haber vivido en diferentes países y rodeado, aprender de tantas culturas, de verdad que nos da una visión de unas terceras culturas, ¿no? Crecemos como en unas terceras y tenemos una visión de 360 grados posiblemente que nos deja ver tanto desde afuera como desde adentro que hay pequeños detalles que son simplemente de hacer un clic y se pueden hacer grandes cambios en nuestra cultura y en nuestro país en sí, cuanto a las artes, pero además las artes en general son grandes exponentes y embajadores de un país claro, en el exterior, claro. Y, porque ajá, sí, sí, no, claro, tú eres un ejemplo completo, eres un embajador nuestro en el exterior, eres un ejemplo exactamente de ello, ¿no? y sí, bueno, no, yo no creo que algo político, pero sí, yo creo que hay posiciones donde uno puede tener una voz y ser escuchado y tomado un poco más en serio, Claro. donde O, sí, para o, mí sería un honor, de verdad que sería un honor poder tener una oportunidad. o inclusive de la academia misma, ¿no? Desde la misma Por sociedad. supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, Porque sí, es algo que lo vengo haciendo por muchos años. eh, Y son cosas que uno ve, hay puntos y uno ve que pueden hacer unos grandes cambios y simplemente es que te escuchen, que sí. escuchen tu discurso.
Sí. como lo estamos haciendo ahora. Y para cerrar, la última pregunta, ahora sí, ¿qué consejo les das a los padres que desde chiquitos están viendo a su bebé que tiene un talento maravilloso y que no se deciden si apoyarlo en ese talento, en las artes o no? ¿Qué consejo les darías? Pues el consejo que les daría a los padres es que nunca le corten las alas a sus hijos. ¿Por qué? Porque, como decíamos al inicio, todos tienen muchos talentos. Y, y yo creo que cuando se les corta esa pasión que tal vez ustedes les ven de niños, porque a veces son pasiones que pueden pasar en unos años, pueden cambiar. Pero yo creo que si se corta eso de raíz, es un bloque, es una forma, es un bloque que se les van a crear a sus niños. Y tampoco no vean como las artes como que es algo, una de lo que no se puede vivir o de que va a ser mal visto, o porque en realidad no, en realidad una de las grandes cosas o algo de lo que yo estoy infinitamente agradecido al arte, a mi arte, es que gracias a ella, pues hoy, donde voy, las puertas las tengo abiertas. Sí, Porque tal vez si yo hubiese sido un futbolista o un abogado o cualquier otra cosa, tal vez no tendría esa misma aceptación que gracias a mi arte hoy tengo. sí. Y el respeto y el amor que la gente me tiene ha sido todo a raíz de esa arte, de ese amor, de ese aplauso en el escenario que me gano con mis movimientos o con o todas las otras cosas que hago. Entonces, la vida yo creo que es una combinación de todos esos talentos y hay unos posiblemente que se desarrollan más que otros, pero denles la oportunidad a esos niños de poder descubrirlos. Y ya ellos también, a lo largo de los años, ellos mismos se darán cuenta si en realidad ese es su camino o no. Pero sí, y también yo creo que disfruten esos procesos, porque yo pienso, por ejemplo, en el caso de mis padres, que pues lo doloroso que era para mi mamá dejarme ir cada vez que yo venía de vacaciones, dejarme ir, porque pues yo era el niño de la casa. eh, y, y pienso lo doloroso que igual yo en ese momento tampoco pensaba en eso, pero ya ahora ya de adulto me doy cuenta, y le agradezco ese sacrificio, porque también, y nosotros también como hijos, también les doy consejo a los hijos también. eh, Muchas veces no nos damos cuenta de todos esos sacrificios que nuestros padres hacen para que nosotros lleguemos a cumplir nuestras metas. Y eso es importante, siempre tener ese agradecimiento por sus padres, por todos, porque no importa el extracto social de donde uno venga, todos ellos hacen muchos sacrificios que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta, pero son cosas que tienen mucho valor. Hermosísimo, Fernando. Pues muchas gracias también. Gracias por habernos cedido unos minutos de tu de verdad ocupado tiempo en Europa. Y esto era todo. Era para decirte, Fernando, que tienes estos micrófonos, estas imágenes, este podcast, este programa, este show, para que todas las veces que tú quieras podamos seguir avanzando en estos propósitos y sobre todo, como tú lo dices, de escucharnos. Por eso se llama este show, este programa Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. ¿Quisieras decir algo para cerrar ya, Fernando? Bueno, acá ya se ha oscurecido un poco ya. Bueno, de verdad que ha sido una conversación muy linda, muy amena. Gracias, Ricardo, en esta faceta de menos formal, Sí, porque de verdad que sí, siempre han habido las formales, las menos no formales. sí. Y sí, creo que lo que tú estás haciendo con este podcast es tiene muchísimo valor para exactamente eso,
mostrar, escucharnos, compartir, porque todos tenemos muchas ideas y muchas veces no las compartimos y se quedan simplemente en ideas. Y espacios como este, de verdad, simplemente con escuchar nos puede inspirar, pero también podemos hacer cambios. Sí. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, pues te mandamos un abrazo inmenso desde tu tierra, desde Colombia. Y nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros desde las entrañas, donde lo acaba de decir Fernando, escuchar se convierte en un acto inmenso de amor. Él es ese ejemplo de ese cisne que nunca le cortaron las alas, y eso es lo que también todos queríamos traerle para toda la audiencia del país y del mundo entero. Y a ustedes, por favor, no se les olvide también seguirnos en nuestro canal de YouTube y de Spotify, desde las entrañas, y @_ desde las entrañas, y @Ricardo Lozano P. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.